Tiene la palabra la asambleísta Mae Montaño. Gracias, señora presidenta. A nuestros amigos en las barras altas, colegas asambleístas, esta ley permite eficiencia, modernización de las actividades administrativas, pero también yo creo que la importancia deberíamos verla por el lado de se busca un impacto económico en la vida de los ciudadanos, de las empresas, de los gobiernos, pero no será suficiente si es que los funcionarios públicos no son capacitados, motivados, si es que no interiorizan el hecho y si no se sensibilizan para entender que un funcionario público tiene el privilegio de estar en una posición y de recibir un sueldo porque hay ciudadanos que demandan su servicio. Eso es importante y necesario para que esta ley pueda dar los frutos que pretendemos, para que se convierta en una herramienta contra la corrupción y en un mecanismo para restringir el crecimiento desmedido de los gobiernos y del Estado, tanto en su gasto público como en el número y en la cantidad de su burocracia. Más allá de los elementos que ya se han presentado aquí por parte del ponente, yo quiero a través de una presentación presentar una información que presenta un estudio del BID y que nos habla claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de la simplificación de trámites. Por favor, señora presidenta, si usted lo permite. El título lo dice todo. El fin del trámite eterno requiere un trabajo articulado entre ciudadanos, entre la burocracia y requiere de un gobierno digital. Eso es hablar de modernización. Y vamos a hablar textualmente de lo que el BID dice para no divagar aquí, porque lo dice de manera expresa y con una claridad que nos enseña a todos de qué estamos hablando en esta ley, que es más importante de lo que pretenderíamos. En la región, se refiere a Latinoamérica, los trámites son difíciles, son lentos, vulnerables a la corrupción y terminan excluyendo a la gente con menos recursos. Muchos de ellos todavía se gestionan en persona y en papel. Los ciudadanos pierden tiempo entre ventanilla y ventanilla y en muchos casos terminan pagando sobornos a los funcionarios. Las empresas pierden horas productivas y con ellas parte de su competitividad. El Estado se enreda en procedimientos complejos y manuales y no logra conectar a las políticas públicas con los beneficiarios objetivos. En definitiva, con trámites difíciles todos perdemos, todos, ciudadanos y gobierno. Horas para completar un trámite en el Ecuador. Por suerte hemos avanzado algo. Las horas están por debajo del promedio de Latinoamérica, pero todavía son superiores a la de otros países de la región. Y nos pone un ejemplo. En Chile se utilizan 2.2 horas en un trámite. Todavía en el Ecuador es 4.2. Pero hay otros aspectos en los que hay que mejorar bastante. Veamos la siguiente lámina. Número de trámites gestionados por el gobierno central, y esto tiene que ver con el tamaño del Estado y de la burocracia, y con las leyes como las que aprobamos aquí, que generan nuevas empresas, nuevas instituciones, nuevas coordinaciones y, por tanto, más y más burocracia, más y más trámites. El Ecuador es el tercer país que más trámites gestiona en la región. Solamente le gana Venezuela y Guatemala. ¿Cuántos trámites gestiona el Ecuador? 4.679 trámites. Mientras que en Brasil se gestionan solo 1.704 trámites de parte del gobierno central. Esto no es correcto porque significa que los ecuatorianos tenemos que hacer demasiados trámites. Uso de canales digitales para hacer los trámites. En el Ecuador apenas hay un 6% del uso de canales digitales para hacer trámites. Un punto por debajo del promedio de América y la mitad del uso en Argentina. Tenemos mucho camino para recorrer. Veamos la siguiente lámina.
¿Por qué usar canales digitales, señores? ¿Por qué tener un gobierno digital? Porque el 74% de los procesos digitales son más rápidos, porque son más baratos, porque cuestan entre 1.5 y 5% menos que los trámites presenciales y porque sobre todo son menos vulnerables a la corrupción. Veamos la siguiente lámina. Trámites que se pueden empezar y completar en línea. En el Ecuador solo se pueden empezar el 21.4% de los trámites en línea y completar solo el 10%. El promedio en la Unión Europea es del 80%. Y en Uruguay, así que no estamos hablando de grandes países, en Uruguay se puede empezar ya el 100% de los trámites en línea. Veamos las siguientes conclusiones. ¿Cómo hicieron Estonia, Chile, México y Uruguay para implementar con éxito los trámites digitales? Promovieron un cambio de paradigma que oriente el Estado al ciudadano. No es más importante la autoridad y el funcionario que más obstáculo le pone al ciudadano para hacer sus trámites. Empoderaron a una entidad rectora en las competencias y los recursos suficientes para impulsar todo el gobierno, todo este proceso. No basta la ley. Establecieron un modelo de gobernanza que facilitó la implementación efectiva. Necesitamos decisión política de las autoridades para esto. Eliminaron los trámites innecesarios, señores. Rediseñaron los trámites a partir de la experiencia de la gente y facilitaron el acceso a los trámites digitales. En este punto yo quiero, compañeros, decirles que hace más de 4 años vengo lidiando en esta Asamblea con una ley que en este momento se vuelve fundamental. Hago un llamado a la sensibilidad de las autoridades de la Asamblea, de la presidenta que por suerte o por desgracia no está aquí en este momento, de los señores integrantes del CAL, de los integrantes de la ahora Comisión de Desarrollo Económico, de mis colegas asambleístas, y hago y pongo desde aquí un mensaje a los alcaldes. Se trata de una ley para resolver de manera práctica la informalidad, para atender a los millones de ecuatorianos que están en la informalidad. Y estamos hablando de jóvenes, de mujeres jefas de hogar, de hombres que perdieron su trabajo y no volvieron a encontrar uno, y de adultos mayores que a veces por necesidad y algunos jubilados que quieren seguir activos en la actividad y que tienen que ir a la informalidad porque no encuentran los trámites expeditos para conseguir la patente, para conseguir los permisos y para ser formales. Esta ley de apoyo al pequeño emprendedor, al microemprendedor, herramienta para luchar de manera práctica contra la informalidad o para favorecer a los ecuatorianos el ingreso al mercado formal, para no ser víctima del chulquero. Nació del interés de las personas en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas, en varias ciudades del país, que me pidieron presentar esa ley, que se presentaron en la Comisión de Desarrollo Económico en el 2014, que lloraron explicando lo que significa ser un informal. Un informal no es un delincuente, es un ecuatoriano que trabaja en condiciones precarias, que trabaja de sol a sol, bajo la lluvia, sin protección del Estado, que cuando está enfermo no tiene recursos para ir donde un médico. Eso es un informal. Esa ley duerme. Esa ley fue decidida para el archivo en la Comisión de Desarrollo Económico en el periodo anterior, de manera inhumana y de manera insensible. Hay que decirles a los alcaldes que apoyen un proyecto como este, porque la informalidad no se combate a toletazos, señores. Los informales no necesitan puñete. Los informales son ecuatorianos que necesitan respeto y apoyo. No se combate la informalidad, señores alcaldes, persiguiendo con la policía a los ecuatorianos que quieren llevar un pan a la mesa de sus hijos. No se combate a golpes. No se combate quitándoles de manera inconstitucional sus utensilios y sus productos. Se combate apoyándolos.
Así que hago el llamado a esta asamblea para trabajar por cuestiones prácticas, para atender a esos ecuatorianos, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores que están esperando un trámite y cero costos para empezar su pequeño negocio. Sensibilidad, colegas asambleístas, y mi mensaje desde acá a que trabajemos juntos, como dice el BID, ciudadanos y gobierno, gobierno nacional y gobierno seccional para resolver un problema social grave que afecta a la mitad de los ecuatorianos en edad de trabajar. Mi llamado formal, colegas asambleístas, a rescatar este proyecto y esta herramienta para apoyar a nuestros ecuatorianos emprendedores, a nuestros emprendedores urbanos. Muchísimas gracias.